está escrito, lo que hemos venido a conocer, que muchas veces multiplicamos las palabras y creo que se confunde más. Entonces tenemos que ir con más calma, tenemos que ir más reposados, que sea el Espíritu a llenarnos las palabras en los labios, que como los niños, igual, esperando que Dios nos ilumine y tranquilamente. Porque es cierto, es decir, fíjate, después me puse a leer los capítulos que faltan, ¿no? Y el Apocalipsis contempla, pues desde que termina estos días de la gracia, hasta que el Hijo le entrega ya todo redimido en sus manos al Padre, y eso ocupa un espacio enorme. Sí. Sin embargo, lo que contemplan los 7 años está muy condensado, es decir, es la mayor parte de los capítulos, mientras que después que se da la venida y que se encarcela a las huestes del adversario para que no engañe durante el milenio, y se relata la Jerusalén celestial. Bueno, pues eso ocupa nada más que 3 o 4 capítulos. Y sin embargo, el periodo que ahí estamos tratando es muy superior a los 7 años que estamos viendo de la apertura del Apocalipsis. De manera que es normal que queramos simplificarlo, pero el Espíritu es como sabe y nos va enseñando las cosas. Entonces nos dice siempre para reposar, tranquilos, leer, y Él va dando el entendimiento, porque así es como debemos manifestar el tal espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y lo que es cierto es que, bueno, solamente leyendo y después meditando en este espíritu, pues aparecen cosas geniales, aparecen cosas maravillosas, como es, qué sé yo, por poneros un detalle, los mercaderes, que me encantó. Es decir, vamos viendo cómo él, la propia escritura, se va interpretando a sí misma, sin nosotros dar ninguna interpretación privada. Nos dice quiénes son las aguas, donde se sienta esta mujer ramera, nos dice quiénes son las cabezas, nos dice quiénes son los cuernos, que aun siendo reyes los distingue, a unos llama cabezas y a otros reyes, efectivamente, unos son montes. Dicen que han caído, y eso lo expliqué muy mal el día pasado. Estos reyes que han caído se refiere a Babilonia, a los medo-persas, se refiere también a los griegos, se refieren a todos los reinos que ocuparon el territorio, y entonces efectivamente de entre esos sale uno, ¿ok? Sale uno, no quiere decir que sea de esos, pero como esos va a salir uno que domine el territorio, en que tenga por su cabeza a la bestia. Bueno, pues todos estos son cuadros que vamos viendo si estamos reposados y si los vamos leyendo sencillamente. Y entonces así pues aparecen cosas como en todas las escrituras. Nosotros solo conocemos una pequeña luz, pero esa pequeña luz va acrecentando detalles y va haciendo esa verdad pues mucho más grande, va engrandeciendo a nuestro Dios, va glorificando a nuestro Dios, y se ve por detrás pues todo el poder, todo el amor que tiene, toda su misericordia, a pesar de que los versículos nos puedan parecer difíciles de entender.
Y es por eso que el apóstol Pablo en Efesios ora, y su oración es inspirada, pues para que cada uno de nosotros ponga en operación este espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. Y muchas veces no tiene que ver con una gran revelación ni nada de eso, sino simplemente pequeños detalles. Por poneros un ejemplo en lo que estaba diciendo del cuidado que tenemos que tener y, digamos, la expectativa tan agradable que es ver la propia explicación del versículo que nos resulte difícil, pues a medida que vamos leyendo. Como es, y estaba refiriéndome a los mercaderes, que habla, ¿no? Habla de los mercaderes. Y yo diciendo, ¿qué es esto de los mercaderes? Pero ya aprendiendo cómo va explicando quiénes son las aguas, que son naciones, lenguas, por tanto, cómo se expande esta gran ramera por todo el mundo y le ha dado a todo el mundo a beber aquellas copas de fornicación y se han embriagado con ellas. Y eso es, ciertamente la religión deja a los hombres ebrios y no pueden, parece que tienen como una venda en sus ojos que no consiguen ver a Dios, no consiguen contemplar la luz de nuestro Dios. Y es cierto que nuestro Padre nos avisa para no acusar a nadie, porque nosotros solo desde el momento en que nos vestimos de Cristo es que se nos cayó esa venda dentro de nosotros y por su sola gracia y vestidos en Cristo con este espíritu suyo de revelación, es que nos va dando un poquito a conocer al Padre. Y bueno, y así comencé a leer y a leer qué es esto de los mercaderes, hasta que al final del capítulo, donde aparece, primero me vino al pensamiento cuando se refiere a los dirigentes religiosos a los cuales llama mercaderes, que por ganancia deshonesta predican su doctrina. Y esta doctrina mezclan alguna verdad con mentira, que es la peor de las mentiras. Es exactamente lo que hacen. Y él dice la palabra que harán mercancía de vosotros y que esta es una señal también de los últimos días, pero ha sido siempre así. Y después dice en ese mismo capítulo donde aparecen los mercaderes que son los grandes de la religión. Es decir, igual que hay los dirigentes políticos a los que llama moradores, pues estos son efectivamente los dirigentes religiosos del brazo religioso. Entonces de ellos dice la palabra que van en naves a comprar, porque tenemos que acordarnos que esta ramera no vende nada, acumula todo, acumula oro, piedras preciosas, joyas, vestidos lujosos, madera olorosa, dice esclavos y almas de hombres también. Y dice que estos van en naves, los llaman marineros. ¿Y sabes qué me recordó el espíritu? Precisamente cómo fue colonizado la parte donde vosotros vivís, de América del Sur, por las naves de estos comerciantes que iban cargadas de estos personajes mercaderes que introdujeron sus herejías de la misma manera. Y a nosotros cuando éramos pequeños nos decían que nosotros
habíamos colonizado casi el mundo entero y habíamos llevado nuestra lengua y nuestra religión. Y no nos decían que se llevaron y robaron el oro y que violaron a todas las mujeres que había y que hicieron una enorme mortandad y que además impregnaron a toda Sudamérica, pues de la idolatría que la inunda hoy absolutamente, como en España, como sucede en todas las partes del mundo. Entonces, esta es la gran ramera, es decir, esto es un brazo de la gran ramera, esto es lo que Dios, ciertamente en estas copas de ira de las postreras plagas que Él envía, tiene en su memoria, es decir, de cómo ha aturdido esta institución que tiene, por supuesto, al adversario por detrás, a todas las aguas, a lo que él llama todas las aguas, que son pueblos, naciones, lenguas y multitudes, ¿entiendes? Esto que os he puesto es un ejemplo, pero fíjate qué bien relatado está en los mercaderes y los que compran todos estos artículos para la gran ramera que acumula su riqueza con estos embajadores suyos, a los cuales llama mercaderes, y que efectivamente, pues todos los pueblos dominantes han tenido siempre el soporte de esta ramera. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que haciéndoles creer que ellos tenían a Dios consigo, conseguirían introducir sus avaricias y su herejía con mucha más facilidad. Por ejemplo, los romanos, cuando tomaban una ciudad, como por ejemplo cuando estuvieron en la península ibérica, ellos lo primero que hacían era hacer una construcción maravillosa, como sería, por ejemplo, el puente romano que atraviesa el río que pasa por Salamanca. Y en este río ellos colocaban las imágenes idolátricas de la ciudad. Sabían que todas las ciudades adoraban a sus dioses. Y Salamanca adoraba, yo no sé si tiene que ver con el origen egipcio, pero era el becerro. Entonces los romanos construían el puente, hacían una obra vistosa y maravillosa, y a través de todo ese puente, de tantos en tantos metros, colocaban un becerro de piedra, como si el becerro, el dios que adoraba a esta ciudad de Salamanca, hubiese sido quien les dijo que invadiese esa ciudad y les llevase su cultura y su religión y esta era la forma de someterlos. Esto es la embriaguez de la ramera Babilonia, que fíjate qué palabras tan crudas utiliza Dios, de la inmundicia, de su fornicación, de sus mercaderes, efectivamente, cómo ha sido soportada siempre por los reyes, por los eminentes de la tierra, por las eminencias religiosas en todos los tiempos. Y esto es lo que está diciendo en esos capítulos y no es tan difícil de leer, pero lo hace con símbolos que son necesarios leer con mucha simplicidad para que nos vaya dando este tipo de explicaciones. Y cuando las descubrimos, vemos que hay siempre pues una riqueza muy superior y se nos va haciendo muy claro todo el escenario del Apocalipsis. Bueno, muy bien. Gracias, Juan. Buenas noches para todos. Estábamos haciendo un abrebocas. La idea de esta reunión
es básicamente pues escuchar sus inquietudes acerca de un tema o si quieren profundizar en algún aspecto de los que se vio en clase, entonces está disponible para que se hagan las preguntas o algún compartir. Queremos pues escucharlos, saber cómo va el tema de Apocalipsis, si se ha estado entendiendo, bueno, creo que ese es el sentir, ¿cierto, Juan? Sí, sí, es algo que tenemos que tener siempre bien presente y es un gozo tremendo cuando nos reunimos, que sepamos que estamos en la presencia de nuestro Padre. Él siempre dice, mirad cuán bueno es estar los hermanos juntos en armonía. Y es cierto, hay como una sanidad muy grande cuando nos juntamos. Entonces es un tiempo muy bueno para que te llegue al corazón cualquier asunto que quieras compartir, que puedas edificar, que puedas consolar y cualquier cosa que tenemos, como dice el Espíritu, si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Por tanto, es el tiempo y por eso lo hacemos. Es un privilegio juntarnos así, en la presencia de nuestro Dios, no solo como una fórmula, una vana repetición, sino que es cierto. Todos vosotros tenéis ese tal espíritu de sabiduría y de revelación que no es necesario. No, todo lo contrario, sabemos que lo necio del mundo, lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a a los sabios. Así que no, es ciertamente la presencia y el efecto de Cristo dentro de nosotros que puede hacer con que cualquier cosa que tú aportes, cualquier cosa que tú sientas, cualquier pregunta que tú tengas, pues pueda ser respondida y pueda ser sanada y pueda ser de gran bendición para toda la iglesia. Amparito, ¿me escucha? Sí, señora, bien, Emita, claro que sí. Bueno, pues en la reunión del martes me quedó claro a quién se refieren de la ramera, porque yo siempre había escuchado, había leído y me habían enseñado que la ramera se refería a las religiones falsas, pero especialmente a la religión católica. Entonces, fue una inquietud pues que ahorita Juan cuando estaba hablando me aclaró un poco que no necesariamente tiene que ser la religión católica. Exacto, no solo no puede ser la que está explícita en las escrituras, porque se refiere a la Babilonia de Nimrod, la cual está en Génesis, mientras que, pues, no, es un brazo, es un afluente, ¿entiendes? Digamos que es una máquina enorme que tiene muchas sucursales y tiene muchas denominaciones, pero efectivamente no se puede decir, esa afirmación no es correcta, porque la Babilonia de Nimrod está justamente en Génesis, al principio. Y bueno, hay varios versículos, no sé si os acordáis que estuvimos viendo la división de las simientes y ciertamente en la división de la simiente de Caín pues están los artífices de instrumentos musicales y además estaban los artífices de toda máquina de bronce y hace esas dos divisiones.
Y estas dos divisiones efectivamente las vimos, las flautas, las arpas, es un somnífero, es un tranquilizante, adormece. ¿Y qué es lo que intenta adormecer? Efectivamente, lo que pronunció nuestro Dios al principio. Dios dijo, con dolor comerás todos los días el pan con el sudor de tu frente. Y con dolor es la palabra. Y aquí en el Apocalipsis termina diciendo de esta Babilonia destruida, ya nunca más se van a escuchar voz de arpistas ni dice otros instrumentos musicales que son los mismos que se dan origen en el Génesis con la simiente de Caín. Es precioso ver cómo se compagina y también podríamos leer aquello y pensar, bueno, ¿qué tiene de malo? No está hablando de los instrumentos musicales en sí, sino el adormecimiento que hace esta religión y este somnífero que en el Apocalipsis se le llama embriaguez. Y es dejar ebrias a las personas para no ver con claridad la luz de nuestro Dios. Y sin embargo, la simiente de Abel no rehúye la sentencia que Dios le dio al hombre. Y ciertamente come todos los días con el sudor de su frente. Y por eso Noé, que es un tipo del Cristo que tendría que venir, efectivamente el Padre dice, este nos hará caer en el reposo, porque tenía bien presente efectivamente la sentencia que Dios había dado al hombre y a la mujer por comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Me entiendes? Y querer saber ella y saber él por sí mismos lo que era el bien y el mal separados de Dios. Eso fue lo que ocasionó esa maldición. Los de la simiente correcta y verdadera lo aceptan, ¿entiendes? Los de la simiente de Caín adormecen esto con sus flautas y con sus arpas y con sus... Yo vuelvo a repetir, ¿por qué la gente no va a las Escrituras? Porque ciertamente en las Escrituras el hombre dice la condición exacta del ser humano. Y a nadie le gusta ni quiere oír que en él literalmente no hay nada de bueno. No, prefieren por eso ir a sus maestros y que les digan, efectivamente, tenemos que ser buenos, vamos a ayudar a hacer un mundo mejor. y eso es el vino de la ramera. Esas son las flautas y las arpas de los hijos del adversario. O sea, Juan, que una cosa es Babilonia y otra cosa es la ramera. No, la ramera es el adjetivo con que denomina nuestro Dios a Babilonia, que es la religión. Ya. Bueno, ya tengo claro eso. Gracias, Juan. ¿Puedo hacer algún aporte ahí de pronto, Emita? Es importante también, en la misma línea de lo que estábamos hablando antes de tu intervención, cuando estábamos hablando de la religión católica y de cómo los españoles llegaron al continente americano, que uno siempre tiene la idea, o teníamos antes, y todos inclusive creíamos que era la religión católica, pues justamente porque es lo que más conocemos, y nosotros tenemos en nuestro país, por las noticias y todo, escuchamos mucho del Vaticano y tenemos mucha relación como con esa parte católica, y por eso de pronto uno tiende a pensar que cuando se habla de esta ramera era únicamente la parte católica, pero tenemos que recordar que cuando vimos la parte de Isaac y Esaú, ¿se acuerdan? De la primogenitura,
De ahí, de Esaú, Isaac, sale toda la parte de los musulmanes. Y nosotros de pronto, como no tenemos tanto contacto con esa parte de Europa, realmente los musulmanes ya están llegando inclusive a ocupar gran cantidad del mundo. Entonces, ahí uno ya puede entender que no es únicamente el brazo católico, sino que también están los hinduistas, los musulmanes, que son casi, mejor dicho, ya están a la par de los católicos. Entonces, siempre que uno piense en esta Babilonia, en esta ramera y lo que va a suceder al final, se dé cuenta que por nuestra cultura y como fuimos colonizados, que era lo que estábamos hablando antes, nosotros tenemos metido mucho la parte católica, pero realmente en el mundo los musulmanes son los que están mandando la parada, para decirlo de alguna forma. Entonces, eso sí es muy importante, entender pues que la religión es todo lo que el hombre ha inventado para conectar al hombre con Dios, dejando afuera al Señor Jesucristo en muchos casos. Era eso. Entonces ahí va uno entendiendo que es más grande. La religión católica es solo una parte. Bien, era eso lo que quería preguntar. Me quedó claro. Sí, bueno, ok. Bien. Sí, exacto. Es eso, y daros cuenta, todas las denominaciones tienen puntos en común. Todos tienen la Madre de Dios, todos tienen el niño, el Hijo, todos tienen consigo esta adoración a los santos, a los dioses, todos tienen su adoración. Es decir, todo esto vemos que el origen es el mismo, absolutamente el mismo en todos, porque el que está por detrás efectivamente es el padre de la mentira. Y entonces vamos a reconocer que no, ni mucho menos, la religión no deja de ser sino un afluente más, un afluente muy importante de este gran río que es la Babilonia y que es la religión mundial mundana, la cual tiene por padre a Satanás, a sí mismo. Y esto es lo que ciertamente ha hecho con que los hombres pues tenga ese efecto con esos adjetivos que se declaran en el Apocalipsis, de están ebrios, de están embriagados, con el cáliz de su fornicación, en fin, tienen esa venda en los ojos. ¿Y qué es lo que hace? Pues que han ocultado, esa es el objetivo principal del adversario, ha sido siempre ocultar a nuestro Dios para ser Él a recibir la adoración. Y si Él no la consigue directamente, pues entonces se va a inventar un sistema religioso adulterando la verdad y efectivamente haciéndola que los hombres la apliquen en sí mismos, y vienen todas estas promesas de vida eterna por tú tener esa doctrina, de si no tienes esa doctrina no puedes ser salvo, en fin, y ahí tienes esa esclavitud de los hombres y tienes toda esa, por eso dice alma de los hombres, o sea, entre las pertenencias que tiene de verdaderas joyas, de oro, plata, piedras preciosas, porque hay mucha avaricia por detrás en todo esto, tienen también esclavos y almas de hombre, personas totalmente dedicadas a soportar y a apoyar pues esta gran ramera que es la Babilonia, todo un complejo. De esto es de lo que está tratando los capítulos que estamos viendo del Apocalipsis, con palabras muy duras. Pero ciertamente nuestro Dios nos trata de hacer ver, pues, toda esta perversión y cómo tiene que acabar con ella. Entonces se ve, cuando se da esta destrucción, fíjate, hay muchos detalles que podríamos ver, pero cuando se da esta destrucción,
y los moradores de la tierra ven esta gran caída de la Babilonia, de quitarle sus vendas a los hombres y de caer a sí mismo, todos lamentan y hacen lamentación. Y los mercaderes, viendo su derrocada, viendo su destrucción, también hay lamentaciones en la tierra. Y al mismo tiempo en el cielo hay una fiesta maravillosa, porque ciertamente ellos sí que conocen el robo tan impresionante que le ha hecho a nuestro Dios este sistema diabólico, quitándole a los hombres la posibilidad de poder ver la luz de nuestro Dios. Ciertamente la única solución es esa, es dejando de lado nuestra vida de carne, sabiendo que ahí no hay nada, y por la fe vestirnos de Cristo, que es quien nos está abriendo la luz de nuestro entendimiento, separándonos del mundo y haciéndonos reconocer su gracia bendita, su gran amor, su gran poder, y no de una manera religiosa ni imaginada por el hombre, ¿entiendes? Sino realmente proveniente de él, proveniente de nuestro Dios. Bueno, bien. Bien. ¿Quién más desea participar? ¿Tiene alguna cosa, algo que compartir? Hola, Amparito. Claro que sí. Buenas noches, Jazz. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Amparito, es que yo siempre, bueno, yo sé que tenemos dos naturalezas, ¿cierto? Que una es la de la carne y nada lo que hagamos en la carne puede agradar a Dios. Pero hay muchas iglesias, pues que tengo un amigo que viene y me quiere evangelizar, pero yo digo, no, yo ya estoy en otro nivel, no puede conmigo. Pero entonces yo quiero como tener los argumentos para yo convencerlo a él. Pero entonces él me dice, es que si usted no se bautiza, así como se bautizó Jesús, usted no puede ser salva. Entonces yo le digo a él que no, que nada de lo que usted haga en la carne le agrada a Dios, porque ya Jesús hizo todo en la cruz. Entonces, ¿cómo hago yo para, o sea, qué le puedo decir yo a él? Bueno, en primer lugar, Dios, nuestro Padre, ya nos ha quitado la idea de que nosotros vayamos a convencer a nadie. Él lo que dice es que tú estés preparada y estás preparada manteniendo la presencia de tu Dios donde estés, en cualquier lado. Eso se puede hacer en cualquier parte y se debe hacer porque es maravilloso, porque es un reposo para nuestras almas, por un montón de beneficios. Lo que él dice es que estés preparado para, si él te acerca a alguien que te pide razón de tu esperanza, y que evites profanas y vanas palabrerías, las cuales traen disputas y necias contiendas, de las cuales no hay edificación. No hay edificación. Fijaros, esto que me estás contando tiene mucho que ver en esta embriaguez del mundo. Lo difícil que es para la gente haber estado, imagínate, no digo yo ya de bautizos o de imposiciones de manos, como dice Hebreos. En Hebreos está escrito, dejad ya las cosas rudimentarias, porque eso eran todo tipos y sombras hasta que llegó Cristo. Pero Cristo ha venido y se ha multiplicado en vosotros. Pero ciertamente solo es un remanente la que cree a Dios en este sentido. Y os hago ver qué difícil es. No digo yo ya de bautizos, de imposiciones de manos, de creencias, sino
cosas más perversas como cuántas veces escuchamos, yo soy un seguidor de la Virgen del Rocío. Y el otro dice que es un seguidor de San Torcuato. Y el otro, y se dedican literalmente a vivir toda la vida con lo que es una abominación de idolatría a los ojos de nuestro Padre, escritos en la Biblia en casi todas sus páginas. No, nosotros no quitamos las convicciones de la gente, eso es la labor de nuestro Dios. Por tanto, tú no tienes que convencer, va a ser cuando estés con Él, pues practicando su presencia, que nuestro Dios te dé las palabras de edificación. Y muchas veces no será hablando de algo que Él no consigue ver porque tiene la tal venda en sus ojos de lo que estamos aquí diciendo, de la ramera Babilonia, que ha embriagado a muchos pueblos, a mucha gente, a muchas lenguas, a muchas naciones, y por tanto nosotros no nos ha puesto Dios para convencer a nadie. Pero hoy, curiosamente hoy, he estado escribiendo acerca de Balaam. Balaam era profeta, imagínate. Y él fue requisitado por Balac, que estaba a la entrada de la tierra prometida y había oído hablar de todo lo que Dios había hecho, de milagros, de cómo había librado a Israel en todo su peregrinaje por el desierto, lo que había hecho a los egipcios, y entonces intentó seducir a Balaam, y efectivamente lo sedujo, con mucha riqueza, enriqueciéndolo y dándole lo mejor que tenía de su reino y el atractivo de lo mejor que él poseía para que maldijese a Israel. Y él ciertamente estaba deseando recibir aquello, pero cuando iba comenzando a hablar, nuestro Dios le ponía las palabras y no era capaz de resistir a las verdades que dijo. Y Balac se enfadaba muchísimo. Y digo, pero te he traído aquí para maldecirlos y tú solo haces que bendecirlos. Y lo llevó a otro sitio más alto, de donde veía el campamento de Israel, para que lo maldijese con promesas de riqueza. Bueno, pues cada vez que abría la boca, nuestro Dios le llenaba palabras de bendición para Israel y la maldición caía sobre Balac y su pueblo. Bueno, cuando sucedió esto, él era tan avaricioso, y eso lo vemos en otro libro de las Escrituras, bueno, pues Balaam hizo pecar a todo Israel. Al final no pudo pronunciar palabras de maldición contra Israel, pero sí que los hizo pecar y fornicar con las mujeres de Baal Peor. Y en los sacrificios que hacían a Baal Peor convidaban a los de Israel. Y los de Israel realmente llegaron a ser idólatras y perversos en los sacrificios que estos pueblos hacían a sus dioses. Y trajeron sobre sí la mortandad. Murieron, en un solo día murieron 24.000. ¿Entiendes? Es impresionante. Por tanto, como no consiguió maldecir al pueblo, porque las palabras que salían de sus labios eran las inspiradas por Dios, entonces lo que hizo fue engañarlos a través de la seducción, porque en todas estas fiestas la idolatría va siempre junta con la fornicación. Siempre. Siempre. Y efectivamente son cosas muy atractivas en que mismo al día de hoy, yo no sé, seguro que todos conocéis
las celebraciones religiosas de los pueblos, que comienzan con una romería en que sacan a la imagen y todos están por la mañana muy píos y con muchas manifestaciones de piedad ante la imagen, lo cual ya es horroroso, pero pasa prácticamente después a tomarse unas copas y a comer y a beber y la gente va quedando exactamente lo que dice nuestro Dios, totalmente embriagadas, y las fornicaciones se suceden y bueno, España es un país famoso por esas manifestaciones religiosas y cada vez viene más gente de otros países porque saben que en ese tipo de fiestas hay un libertinaje impresionante y ciertamente acarrea muchísimas desgracias en la gente, desgracias familiares, desgracias de todo tipo. Bueno, pues esto es lo que trae en sí la ramera Babilonia y el cáliz de su fornicación. Y todo esto es lo que hay por detrás. Pero somos nosotros, o sea, yo no voy, por ejemplo, en el sitio donde nací, hay una romería de este tipo, yo no me voy ni mucho menos a intentar convencer a nadie acerca de su fanatismo religioso. No es eso que me llama Dios, a convencerlos, no, no. Algunos, los que Dios conoce, naturalmente, nuestro Padre es el que ilumina el entendimiento de cada uno de nosotros. Si tú estás buscando al Padre, Él es el único que va a iluminar tu entendimiento y darte a conocer estas cosas. Porque efectivamente están escritas. Esa es la cuestión. Esto está. Por eso no se va a las Escrituras. ¿Entiendes? Porque la palabra dice son armas espirituales muy poderosas para la destrucción de fortalezas. Estas son fortalezas que ha creado esta ramera Babilonia en la mente de las personas, y nuestro Dios es poderoso con estas armas espirituales para quitarnos toda esa venda y entonces poder ver todo su amor, toda su gloria, todo su poder. Y ciertamente sabemos dónde se dirige el mundo con toda esa perversión. Bueno, también quiero intervenir ahí, Jazz. En cierta forma yo entiendo tu corazón, pero es importante que sepas que realmente, como acaba de decirlo Juan, Dios es el que va a hacer en él. Tú hablabas de que cómo le puedes explicar, y lo que Juan te está diciendo es que así tú prepares una clase detallada y quieras explicarle de la mejor manera, esa persona no lo va a entender, porque él lo que busca, según lo que te escuché, es evangelizarte, quiere llevarte a su iglesia. Entonces, es solamente pedirle a Dios que te dé, que te ayude a escucharlo, pero sin tomar partido. Es decir, le toca a uno apartarse y decirle, bueno, no, tú crees en lo tuyo y yo en lo mío, y ni tú me vas a convencer, ni yo tampoco. Algún día, si quieres saber un poco más, pues ven y me dices y yo te explico, pero es decir, es no tomar, porque uno a veces se siente como culpable de, inclusive te lo digo porque pues han sido años en este camino, que la gente, uno quiere que la gente reciba, pero acuérdate que cada uno de nosotros tiene un tiempo y un momento, así que hay que, como dice Dios, ocupaos en vuestra salvación, y Dios es el que va a hacer, tú no tienes que hacer absolutamente nada, por ti, es eso. Sí, exacto, es genial. Porque, y simplemente, ¿por qué decimos esto? Porque está en Hebreos. En Hebreos Pablo tenía mucho problema con sus hermanos de la circuncisión, porque no querían dejar la circuncisión, no querían dejar los ritos,
las ceremonias con las cuales pues nuestro Dios les había estado enseñando, efectivamente, pero nuestro Dios siempre les dijo que eso era la forma de que ellos se separasen del mundo y que ellos tendrían esas leyes que tendrían por detrás un significado. Y bueno, tal vez sea una sorpresa, pero el bautismo significa sepultura. El bautismo, después claro que ha habido pues muchas tergiversaciones y unos mandan un chorrito de agua en la cabeza del niño, otros meten a las personas en el agua. Bueno, pues es cierto, los pocos relatos que tenemos de los bautismos en el libro de Hechos, que es cuando va desapareciendo, porque ya ha venido lo perfecto que es Cristo, pues ciertamente se sumergían dentro de agua, porque significa sepultura. Y se le hacía ver a los que se bautizaban que cuando salía del agua era una nueva creación. Esto es lo que nuestro Dios quería significar por el bautismo. Pero después, en vez de quedarse con la sustancia de lo que realmente significaba el bautismo, pues hicieron lo que se hace hoy y hacen todos los religiosos. Cogen el rito, cogen la ceremonia, cogen lo externo y se olvidan totalmente de lo interno. Esto es lo que dice Dios, que es la simiente que cae en el camino y vienen las aves del cielo y se la comen, porque no lo han entendido, no han querido entenderlo. Hay otros que caen en pedregales, que son aquellos que no tienen raíz en sí mismo. Efectivamente, y como no tienen raíz, que es la verdad de nuestro Dios, se secan. Y se secan en lo ceremonial, se secan en lo externo, se secan cuando les da el sol, desaparece y pasa a ser un rito que no vale para nada. Bueno, pues Pablo, que tenía muchos problemas con sus hermanos de la circuncisión, porque estaban fijos en ese tipo de ritos, les dice en la epístola que escribe a sus hermanos judíos de la circuncisión, y en el capítulo 5 les dice eso mismo. Porque debiendo ser ya maestros, en el versículo 12 del capítulo 5, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, y se está refiriendo a después de tanto tiempo que ha venido lo perfecto, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, enseñarle cuáles son realmente el significado que tienen esos ritos y esas ceremonias, cuando ya deberíais ser maestros. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y dice en el 13, el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, capítulo 6, versículo 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La perfección es Cristo. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, versículo 2, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección, de cosas que no eran más que rudimentos de la doctrina, era para los niños, era para aprender lo que tenían por detrás, dejando ya esas cosas. ¿Por qué? Porque tú tienes a Cristo dentro. ¿Qué te va a hacer que te pongas agua o que no te la pongas? Pero este es un pensamiento que nuestro Cristo nos ha introducido a través de su palabra, no para juzgar a nadie. Bueno, ¿quieres bautizarte? Pues genial, bautízate. Tú eres el que
debe estar convencido de aquello que hace, pero la verdadera fe tiene que estar asiente, tiene que estar sujeta a algo escrito. Y algo escrito es que las doctrinas de bautismo son rudimentos, como todas estas cosas externas, que ya pura y simplemente en Cristo han desaparecido. De manera que nosotros no decimos esto por decirlo, o porque nosotros, o porque nuestro grupo, o nuestra denominación tenga esta doctrina de que no es preciso bautizarse. No, nosotros leemos y hacemos caso a nuestro Dios, no a doctrina de hombres. Ya me quedó claro, muchas gracias. Y también como que me quitó un peso. Bueno, pues Claro que sí. algo que ayudar a los demás o como para que se vengan, para que conozcan la verdad. Sí, No solamente con los amigos, sino con la familia, pero pues lo único que queda es orarle al Padre. total. Y Él los va a traer. O sea, acá tenemos varios ejemplos. O sea, Dios es el encargado en estos tiempos de dar el crecimiento como siempre ha sido y nosotros debemos permitir que Él lo haga, porque si no, entonces pasaría lo que te está pasando, que la gente entra en conflicto, porque no, hay que tener más elementos y cuando pues como estamos viendo la gente está tan aturdida de doctrinas, es casi imposible entender que no se necesita nada de esto, que en Cristo ya tenemos todo, eso es. Esa sería mi herramienta. Yo le diría, mira, yo en lo que yo creo, en Cristo ya tenemos todo. No necesito nada más. Vestirme de Él cada día, que ese es el trabajo que estoy haciendo. Ya. Sí. Hay muchas escrituras que nos van a instruir. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir y corregir, es decir, decirnos qué tipo de convicción podemos tener que no esté de acuerdo a las escrituras. Y recordar que efectivamente ya Juan el Bautista, que era precisamente el que tiene este adjetivo, era el que bautizaba y Jesucristo se bautizó, porque él vino para cumplir la ley, pero ciertamente para enseñar para lo que servía la ley. Y te digo que lo que él enseña con el bautismo es sepultura, sepultura del hombre viejo y ciertamente una nueva creación cuando sale del agua. Bueno, pues él dijo que ciertamente yo bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que bautiza en espíritu. Por tanto, esa sepultura que iría a hacer el bautismo de Cristo era mucho más radical que la que hacía el agua. Él dice, yo esto lo presento en símbolos, esto es lo que estaba diciendo. Pero el bautismo, la verdadera sepultura en el espíritu, es aquella que es radical en uno mismo y por eso es que repetimos tanto. Esto puede ser y le resulta tan extraño al creyente y sin embargo cada vez lo veo más repetido cuando leo las escrituras. O sea, siempre, siempre, siempre nos está recordando el Espíritu que ciertamente somos una nueva creación y que tenemos que, por la fe, andar en Cristo. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente practicando la presencia de nuestro Dios y permitiendo que Él siga haciendo su buena obra en nosotros. Así es como va apareciendo esta nueva creación madura, es decir, dejamos los rudimentos del mundo, todo lo externo, todo lo que está en esas leyes escrito, para ciertamente ver que nuestro Cristo cumple de una manera natural esa ley. Por eso es que está también escrito que la ley es buena
La ley es santa, la ley es justa. ¿Okay? Pero, ¿qué ocurre entonces? Que el hombre es inadecuado para cumplirla. Y de hecho, todo lo que vemos en todas las administraciones de nuestro Dios es el fracaso del hombre. Es el fracaso total y completo en todas las administraciones. Hizo al hombre en el paraíso sin ninguna malicia, él no conocía nada malo, el hombre cayó por el engaño de la serpiente. Después los patriarcas andaban sin la ley del Sinaí y efectivamente permitieron todas las perversiones hasta degenerar espiritualmente y ser una raza corrupta al extremo de que tuvo que ser destruida, porque si no hubiesen llegado mismo a destruir la única simiente que estaba para venir, y se libró Moisés. De ahí que el arca sea también efectivamente un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. El arca es lo que sacó a Noé y a las 8 almas del mundo. Y de Noé efectivamente consiguió librar a su simiente hasta que pudo venir él mismo hecho carne en su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para enseñarnos todas las cosas él. No ya a través de la ley, porque ya le indicó al hombre que él era incapaz de llevarla a cabo por sí mismo. Tenía que vestirse de Cristo. Esa es la única manera de poder ser agradables para Dios. ¿Cuántas veces leemos que nuestro Dios repudia la carne, nuestro Dios repudia el cuerpo de pecado, nuestro Dios repudia... Y todo eso éramos nosotros, esclavos, igual que el mundo, que no tiene esperanza y no tiene esta luz, no les ha amanecido todavía, porque tienen esta venda que estamos viendo en la exposición que Amparo va llevando de Apocalipsis, que tiene que ser radical, ¿me entiendes? Para quitar, para erradicar las obras del diablo. Es así mismo. Por tanto, ¿qué está haciendo de nosotros? Única y exclusivamente separándonos. Nosotros no podemos separar a nadie, de ahí que no podemos tampoco convencer a nadie. Pero si Dios le place, sí que servirás de instrumento para abrirle a un escogido suyo su entendimiento, como lo ha hecho contigo, y ahí simplemente no te tienes ni que preocupar porque las palabras las pone el Espíritu en tu boca y vas a decir lo correcto. Yo he confesado muchas veces, tenemos muchos amigos, cada uno en su religión. Aquí, pues en Portugal, una gran parte en la Iglesia Católica, muy activos, haciendo trabajos maravillosos, voluntarios, y ciertamente tienen su caminar con Dios de su manera. Y a mí Dios no me pone el deseo de hablar y de exponer cuáles son mis convicciones, ni de... No, alguna vez... Porque alguien sí que ha preguntado ciertamente qué convicción tengo yo sobre algo. Sí que me ha puesto Dios palabras preciosas en que hemos pasado noches muy buenas y que he visto cómo nuestro Dios puede iluminar el entendimiento. Recuerdo, por ejemplo, ahora como ya estamos con esta edad... Bueno, pues cada vez se mueren más familiares, cada vez se van a descansar más y ciertamente es una hora muy triste para la gente. Y recuerdo en uno de estos funerales que, bueno, ahí sí me puso el padre las palabras y les dije, ciertamente... Si estuviésemos convencidos de que nuestro Dios tiene un propósito
después que uno se va a descansar, estaríamos más tranquilos y tal vez más contentos porque este que se ha ido antes que nosotros descansó de sus obras. Ya no tiene por qué sufrir y para él es un abrir y cerrar de ojos para cuando se dé la resurrección. Y esto les hizo luz a 2 o 3 de los presentes. Recuerdo que uno de ellos se acercó y me dijo, tienes toda la razón. Y bueno, ciertamente ahí en ese caso y desde ese tiempo pues sí que se acerca y Dios me pone las palabras y entonces hay edificación, hay consuelo. Pero en la mayor, o sea, son tan aisladas estas situaciones que todavía las recordamos. O sea que, ¿entiendes? No, la mayor parte de las veces nuestro Padre no nos llama ni... ¿Sabes? Cuando nuestro Dios quiere que digas algo, Él mismo es el que te pone así el querer como el hacer. Y Él sabe si hay provecho en que abras tu boca, en que no, pura y simplemente pases un buen tiempo con la gente. O sea, no vivimos separados eso lo dice Pablo en Corintios. Él dice, os he dicho que os apartéis de los fornicarios o de los borrachos, pero no de los fornicarios porque y borrachos, porque si no sería bueno que os sacase nuestro Dios del mundo. No, sino que a alguien que se diga creyente y ciertamente sea dado a la codicia y dado a la embriaguez y dado a de ese, bueno, es mejor no que lo tengas por enemigo, pero sí que no aprenda sus costumbres, ¿entiendes? Esto son palabras muy sabias. No, al mundo no condenamos nosotros y no tenemos que separarnos de ellos, todo lo contrario. Podremos servir de instrumento de vez en cuando a Dios le apetezca, pero cuando esto suceda, siempre te viene así el querer como el hacer por su buena voluntad. No es algo que tú te propongas hacer. Eso no funciona. Esto es religión. Si hemos sido enseñados todos, tenemos que hablar, tenemos que decir. No es cierto. No. Nuestro Padre lo que quiere es tu relación personal con Él. Esa es la que dice, ocúpate tú de tu relación personal conmigo y yo seguiré haciendo tu buena obra en ti. Y cuando quiera, Él te utilizará como un instrumento. Y efectivamente sabrás darle la gloria a Dios y quitarte del medio. Siempre me gusta leer en el libro de Hechos cuando que se acercase al carro aquel donde iba el etíope. El etíope venía de Jerusalén, era un eunuco de la reina de Etiopía, de Candace, pero prosélito, por tanto judío también, porque venía de Jerusalén de adorar. Y venían leyendo al profeta Isaías y no entendía nada de lo que estaba diciendo. Y bueno, él le preguntó al etíope, ¿estás escuchando, estás entendiendo lo que lees? No, ¿cómo voy a entender esto si nadie me lo explica? Y entonces, cogiendo el relato que estaba leyendo en la presencia de Dios el etíope, le expuso las escrituras, creyó, ciertamente pidió para ser bautizado en el Espíritu Santo, y una vez que fue bautizado en el Espíritu Santo, y eso me dice que admitió su sepultura y su salir de nuevo del agua como una nueva criatura, a Felipe lo quitó Dios y se lo llevó a otro sitio.
Y nunca más vuelve a salir una relación de Felipe con el etíope. ¿Por qué? Porque el etíope, una vez que entiende que en ese bautizo se dio su sepultura y fue impregnado con Espíritu Santo, a partir de ahí no puso los ojos en el instrumento, y el instrumento no se puso en el medio entre Dios y la persona, sino que Dios nunca más se oye hablar del etíope. ¿Qué es lo que hizo? No lo sé. Otro relato similar es cuando él se pasa a Gadaria y había aquel endemoniado gadareno que estaba en los sepulcros y tenía una fuerza sobrenatural y partía las cadenas y nadie quería pasar a su lado porque era, qué sé yo, horroroso. Y Jesucristo se vino a correr atrás de él y da voces. Y fíjate, cuando vinieron los de la ciudad, lo vieron quieto y reposado, hablando con Jesucristo, y tuvieron miedo. O sea que, ¿cómo es posible la transformación que sufrió el gadareno y que él estaba en su juicio cabal? Entonces, como había ocurrido aquello de los espíritus diabólicos, salieron de este hombre y ¡fua!, se metieron en los cerdos y se cayeron por el despeñadero y con muy buena educación le dijeron: es mejor que no vuelvas por aquí. Y el endemoniado gadareno, que ahora estaba en su perfecto juicio, le dijo a nuestro Señor Jesucristo: déjame ir contigo, por favor, déjame ir contigo. Fíjate. Y nuestro Señor Jesucristo aprovecha a este hombre y le dice: no, quédate y cuenta en tu familia lo que te ha sucedido. ¿Entiendes? Este fue otro caso, nunca más volvemos a oír del endemoniado gadareno, pero una vez que le limitaron el paso a nuestro Señor Jesucristo, fue el instrumento que él utilizó, y a partir de ahí, en su relación con ese sosiego y estando en su juicio cabal, que fue el que llevó la palabra a toda Gadaria, estoy seguro. Y no se oye hablar más de él. Esto nos da mucha luz en cuanto a que el primer día en que alguien ciertamente que nos abra los ojos a este nuevo nacimiento, a esta nueva regeneración, pues que el único mediador entre tú personalmente y nuestro Dios es Cristo. Es Cristo. Es Cristo, y si no lo hemos visto, pues mucho tiene a ver ese cáliz de fornicación mental, religiosa, que nos ha impregnado a todos y que nos ha quitado esta simplicidad, porque si lo pensamos con simplicidad, claro que aquel que te ha hecho a ti conoce perfectamente y sabe cómo llegar a tu entendimiento y llegar a tu... a darte la luz que necesites. O sea, es genial, es mucho más sencillo de todo lo que nos han puesto de nuestro Dios, ¿no? O sea, eso es lo que va a destruir con las copas de ira, con estos juicios que van a caer en la tierra, donde se van a abrir todas las cosas en 7 años, además, muy rápido, de ahí que sucedan todas esas cosas que estamos leyendo. Y ciertamente entre pues lo que han esperado todos los creyentes, que es el reino de justicia de nuestro Dios, en el reino del milenio. Es maravilloso.
Yo te digo, es que es maravilloso. Es lo que nos entra siempre es un deseo, que yo sé que es divino, de pedirle a Dios, sí, Padre, sí, cuanto antes. Cuanto antes, es decir, sabiendo el poder que Él tiene, conociendo ahora el mismísimo Dios que ha creado estos cielos y la tierra y la belleza que todavía hay en una creación enferma como está, porque la puso en las manos del hombre y el hombre cayó, cayendo el hombre cayó todo lo que Dios le había puesto en sus manos. Por tanto, aún gime a una y a una está con dolores de parto, pero sigue siendo preciosa, sigue siendo maravillosa, sigue siendo un testimonio vivo de un autor por detrás, que además se nos ha dado a conocer en Cristo, haciéndose carne, impregnando nuestros corazones y dejándonoslo ver confirmado en sus escrituras. Esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso. Genial, Juan. Bueno, muy bien. Queremos escuchar voces por ahí. Invitación especial. Compartir de corazones. Micrófonos abiertos. Hola, buenas noches. Bueno, el mensaje entendido. Alvarito. Hola, Alvarito. Hola a todos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿me escuchan bien? Es que yo estoy por acá, estoy en el carro, recién salí de trabajar, estoy viajando. Ok, no, sí, un poco lejos, pero sí te escucha bien, Alvarito. Muy bien, se te escucha muy bien, Álvaro. Vale, vale. Yo quería pues comentar un poquito de acorde a la pregunta anterior y hacer otra pregunta, es acerca de que si está disponible y solo si está disponible las diapositivas que nos presentan. Yo quisiera, ¿por qué lo pregunto? Porque Amplito en la clase anterior dice, no, esto ya lo vimos, eso ya lo hicimos, pero como yo recién estoy llegando, entonces me perdí la clase anterior. Entonces hay cosas que a mí no me encajan todavía. Entonces, cuando pues ustedes vienen trabajando ya todo el Apocalipsis, capítulo 14, 15 que arrancamos, y cuando mencionan cosas de capítulo 2, 3, pues yo eso no lo vi. Yo sé que está en el YouTube, que tendría que ir a verlo, pero quisiera, si es posible, tener las diapositivas para como tenerlas y uno va rapidito, sí, mira aquí, y vuelve. O sea, como tema de estudio, solo por si está disponible. Sí, Alvarito, están disponibles, ¿no? Entonces yo te hago llegar la enseñanza, digámoslo así, o sea, las diapositivas. Claro que sí. Sí. Listo. Sí, ya es un tema que yo, como yo voy en clase, o sea, voy el día martes, y cuando tú recibes algo, yo tomo nota, entonces quisiera ir y verlo de la manera que lo explicaron, porque yo he ido, pero igual no entiendo. Entonces, quisiera, pues, ese plus de poderlo ir y ver en la forma en que lo tocaron, cómo lo explicaron, y pues es chéverísimo. Ok. O sea, pero te enviaría solo las diapositivas, o sea, las diapositivas. ¿Sí? Sí, no hay lío. Sí. Okay. Yo de ahí me encargo en leer y estudiar y seguir. Ok. Lo otro que yo quería compartirles, dada la pregunta que se hizo antes acerca pues hablamos de todo esto, que todo lo que no sea correcto va a ser la fornicación y va a ser la idolatría. Les quería contar que día me quiso evangelizar unos muchachos de la Jesucristo de los últimos tiempos, los mormones, que llaman mormones. Y la verdad que estos tipos sí están re locos. Y pues digamos que ya yo les dije ya, chao, no más, porque sí, no hay que entrar en discusión, no hay que perder el tiempo en esas cosas, pero podemos ver cómo se tergiversa desde cualquier punto la palabra. Ellos, por ejemplo, dicen que hay otro libro, que el libro de Mormón, que es un libro
paralelo y complementario de la Biblia, que es un libro que inspiró Jesucristo en América, y que Jesucristo se ha presentado varias veces en América después de que resucitó del tercer día. Entonces uno puede ver cómo el diablo los lleva por algo parecido, pero obviamente un vicio tremendo. Y ellos también hablan acerca de que se debe bautizar y que se debe hacer un poco de ritos. Y pues doy gracias a Dios que tenemos este conocimiento para podernos parar firmes e identificar que eso es una copia barata del diablo para seguir enredando a la gente. Entonces, me parece interesante haberlos escuchado, haber visto el error y poderlo ver, ¿no? Porque pues yo también vengo de religión, de cosas donde antiguamente jurábamos que esa era la verdad, y un día a mí se me cayó el piso y me di cuenta que todo lo que yo sabía estaba mal y no era correcto. Entonces, hoy le doy gracias a Dios por ustedes y por el conocimiento que tenemos. Muchas gracias. Sí, Álvaro, es cierto, es que estamos impregnados, por eso dice que este cáliz, y vuelvo a deciros que nuestro Dios, he puesto eso hace poco por audio, y fue con Charo Quesada, ¿no? De que nos viene el recuerdo de cosas que, como una fotografía, de cómo nosotros éramos antes que nos vistiésemos de Cristo. Y hemos sido igual de fanáticos, de difícilmente admitíamos algo de otras denominaciones. Por tanto, nuestro Padre, antes que nada, nos deja ver la debilidad de nuestro propio corazón, y así, esto es seguro para nosotros, para no acusar a estos que ciertamente cada vez más fácilmente se descubren ellos propios y amantes de la mentira. Es decir, el grupo este mormón que tú estás hablando, pues que van de 2 en 2 normalmente, bueno, pues también aquí en Portugal. Y curiosamente, algunas veces le abrí la puerta de mi casa. Algunas veces van en grupos, había 2 mujeres que venían aquí en Santarém, donde yo vivo, y lo que es cierto es que hablaban, y bueno, como un mero pasatiempo, yo les decía, bueno, vamos a sentarnos y vamos a ver qué es lo que está escrito. Y entonces también me contaron esta historia del tal Smith, que en unas tablas de oro le enseñó Jesucristo que él iría a dar las palabras, y efectivamente sacaron el libro de los mormos, y ellos dicen que tiene la misma autoridad que la Biblia. Y yo dije, bueno, entonces no puede haber contradicciones en un libro y en otro. Es decir, Dios no puede decir una cosa en un libro y decir otra en otro. Tiene que haber una correspondencia, que es cuáles son vuestras doctrinas que habéis sacado de ese libro, y a ver si coincide con lo que dicen las Escrituras. Bueno, pues es una de ellas ciertamente vio la lógica de ese razonamiento, y bueno, ellos tienen el primer versículo que ellos te muestran del Smith, ciertamente es que tú estás condenado si no haces aquello que ellos dicen. Y yo les mostré que somos salvos por la gracia.
Es decir, ¿cómo es posible que aquí nos diga que somos salvos por la gracia y vosotros habláis de la salvación, y estamos hablando de la salvación del alma, no de recompensas, ese es otro asunto, pero es por la gracia? Bueno, lo que es cierto es que una de ellas, venían las dos, porque, y además lo hacíamos en el jardín, porque si no estaba mi mujer, ellas no entraban en casa, es de las leyes que tienen. Bueno, me parece bien. Así que nos sentábamos en el jardín y ella comenzó a ver. Entonces también le mostré efectivamente versículos que nuestro Dios nos alerta para no acrecentar palabras a lo que está escrito, ni quitar palabras a lo que está escrito, sino que literalmente debemos leer y el Espíritu tiene que ir dándonos luz en el entendimiento. Así que efectivamente, claro que la palabra inspirada de Dios, el privilegio que tenemos es que hoy en día está completa. El que alguien nos venga diciendo que Dios ha hablado después a otros no puede ser cierta, porque la plenitud de su palabra inspirada está ciertamente completa. Y entonces, bueno, lo que sucedió es que esta mujer ciertamente estaba viendo la lógica, pero leyendo las escrituras y viendo ciertamente que esto no podía ser. Bueno, pues poco tiempo después la sacaron de aquí de Santarém y la mandaron para otro sitio rápidamente. Todavía me acuerdo mucho de ella y de vez en cuando me viene al pensamiento, ¿y qué es lo que hacemos? Pues sencillamente continuamos en Cristo, cada uno tiene su relación con el Padre, y ¿por qué no? Si viene el deseo de orar por una persona, sí que, como decía Pablo, siempre que me acuerdo de vosotros, ¿no? Es un buen deseo que nos viene divino con toda esta gente. Lo volvemos a lo mismo, no es el Smith. Si el propio Pablo dice quién es Pablo, quién es Bernabé, quién es Smith, quién es el doctor Wilwil, quién es Juan Luis Molina, nadie, sino instrumentos. Al que hay que mirar es a nuestro Dios. Así que lo que nosotros no hacemos es quitar nuestra relación personal en Cristo con nuestro Dios. Y el resto, no. Se te van a acercar cada vez menos y ciertamente hay un momento, y aquí me vuelve otra vez a venir al pensamiento, pues el viaje de Abraham, de que le dijo Dios, sal de tu tierra, de tu parentela, al sitio donde yo te muestre. Y hay un montón de cosas que suceden hasta que Abraham obedece. Permite que el padre se ponga a la cabeza, tiene que esperar a que se muera al borde del Éufrates, después pasa el Éufrates y permite que Lot vaya con él, es un obstáculo continuamente para él. Lot va poniendo sus tiendas hacia la civilización, Sodoma y Gomorra, y se queda Abraham en el desierto. Qué bonito el desierto, me encanta. El desierto es un símbolo también de cómo nos quita a Dios, a nosotros del mundo. Nos hace ir por sitios desiertos. Ahora mismo en el Apocalipsis vamos a leer ciertamente cuando el ángel le da la visión de la mujer ramera, que es Babilonia, que es la madre de las rameras de toda la tierra, de muchas lenguas y naciones, lo lleva en el espíritu al desierto. Y es quitándonos del mundo para que veamos bien la venda, ciertamente, que tiene en oscuridad del mundo, en esa fornicación impregnada, que son las doctrinas de demonios. Y ciertamente, ¿qué es lo que hacen estos grupos? Todos. Quitan los ojos de nuestro Dios y Padre en Cristo y lo pone en el hombre.
Y ciertamente se quedan a la puerta y ni entran ellos ni dejan entrar a nadie. Y sus seguidores, pues no, escuchan y escuchan y escuchan y nunca llegan a ultrapasar esa puerta que está muy claramente dicho en el Evangelio de Juan: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. De manera que, ¿cómo vamos a poner los ojos en el hombre? Fíjate qué efectivo es, por eso es que nos muestra primero nuestra gran debilidad. Por eso es que nos muestra primero nuestra total incapacidad, ¿entiendes? Y nos pone los ojos en la obra que Él ha hecho en su Hijo, entregándose, humillándose, teniendo la misma gloria de Dios, siendo en la morfe, es la palabra griega, la forma de Dios, la gloria de Dios, se despojó a sí mismo de parte de esa gloria, se humilló a sí mismo haciéndose obediente, haciéndose un siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y la peor muerte de todas, la cruz. Y así fue cayendo para volver a traer desde lo más bajo hasta lo más alto en reconciliación para nuestro Dios. De manera que todas las religiones del mundo lo que hacen, más o menos sutilmente, es quitarle sus ojos a la humanidad del Dios y Padre Creador para ponerlo en el hombre, hombre, hombre. Y esta es la gran apostasía. Lo que dice nuestro Dios es que el mundo, ciertamente, separándose y quitando sus ojos de nuestro Dios, va de mal a peor, hasta que se dan los escenarios del Apocalipsis, que aunque estén por símbolos y como las aguas, como los cuernos, como los sellos, como las copas, como por detrás tienen una verdad que vamos reconociendo efectivamente las señales de los tiempos. No estamos tan lejos de ver que la adoración actualmente, los ojos del hombre están puestos en el hombre, están puestos en las soluciones que pueden traer, están puestos en que surja un personaje que les dé por fin lo que desean, están puestos en un sistema político que traiga justicia y que traiga paz, como todos proclaman. Esta es la atmósfera que vivimos, esto es la corriente del mundo que va junto con la perversión, junto con la fornicación y junto con los desvíos más atroces, llevando al hombre a la perdición, alejándose de Dios. De ahí que nuestro Dios, hay un momento en el Apocalipsis que dice que se va a acabar. Hay un momento en que se acaba este misterio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer una desinfección con estos juicios, va a poner en claro literalmente al hombre. Y los que le traspasaron, que son sus hermanos judíos en la carne, harán lamentación, viendo efectivamente el gran pecado que han cometido, pues, repudiando al propio Dios, que se hizo carne y vino como cordero, efectivamente, que tuvo que ser inmolado, y ellos lo crucificaron cuando hizo todas las señales, todas las maravillas, resucitó, es decir, humanamente hablando no hay nada más que pudiese haber hecho. Y ciertamente Dios le quita las excusas al hombre. Los gentiles hicieron exactamente igual. Los gentiles, a quien primero Pedro abrió la puerta yendo a la casa de Cornelio, ¿okay? Tenía sus ojos ciegos, por eso no quería ir a casa de Cornelio, tuvo que ser nuestro Dios a convencerle con el lienzo 3 veces,
a lo que yo he limpiado no llames tú común o inmundo, y te llaman a la puerta, tienes que ir con ellos. Solo así fue. Y mismo así, cuando se presenta en casa de Cornelio, le dice, vosotros sabéis lo abominable que es para un judío entrar en casa de un gentil. Así que os digo, ¿para qué me habéis hecho venir? Y ciertamente tuvo que llevar consigo un número de hermanos. Esto inspirado por nuestro Dios, porque cuando volvió, ¿me entiendes?, de lo que Dios quería, que era abrirle los ojos a Cornelio, en la iglesia tuvo que responder, ¿qué has hecho? Has ido a comer con un gentil. Bueno, esta venda continúa en los judíos hoy en día. Ya os digo, yo estoy siguiendo, ya he terminado de verla y la quiero volver a ver otra vez porque es fabuloso. Es el grupo ortodoxo que vive en el territorio hoy en día. Y en esta serie, como os digo, hay 4 o 5 referencias a Cristo como el ser más abominable que hay. Detestan la figura de Cristo. Y además detestan todo lo que es gentil, todo lo que son otras naciones. O sea que sigue la misma ceguera que intentó abrir primero con Pedro, que no estaba muy convencido, después de todo lo que Dios le había hecho. Cuando Pablo escribe a los Gálatas y Pedro va a visitar esta iglesia a la que se están sumando muchos gentiles, él comía con ellos. Comer para un judío era algo que era impensable. No comían con los inmundos y no comían, no se juntaban. Pero Pedro, antes que viniesen sus hermanos que envió Jacobo, la columna, comía con ellos y ciertamente obedecía a nuestro Dios y no hacía distinciones, sino que era como Dios lo quería, que fuesen una iglesia donde ciertamente esos privilegios y van desapareciendo porque son iguales, ahí ya no hay esa distinción. Pero cuando vienen sus hermanos que envía Jacobo, se retraían y ya no comían con ellos, fíjate. O sea que no era solo la ceguera del pueblo en sí, sino los propios discípulos tenían la venda en su entendimiento, estaban más igual en las ceremonias y en los ritos, y no comas esto, y no comas aquello, y no toques aquí, y no toques allí, y no estaban viendo pues la enseñanza que había por detrás de cada una de esas ordenanzas. Vas a ver, entonces ciertamente Pablo abre la puerta a los gentiles, llega a dar la ceguera de Israel en el final de Hechos 28, enseña ciertamente que los gentiles ya no tenían que tener en cuenta al judío para ir directamente a nuestro Dios. Tuvieron esa oportunidad, conocieron a Dios, pero tampoco le glorificaron. Es decir, no, se envanecieron en sus razonamientos y queriendo ser sabios por sí mismos se hicieron necios, al punto ciertamente de ir bajando hasta las peores perversiones que nos inundan a nuestro alrededor hoy en día. Esta es la historia, ni judíos ni gentiles, todos han fracasado en todas las dispensaciones de nuestro Dios. De manera que todas estas denominaciones no los tenemos por enemigos. Recordamos lo que éramos nosotros, esclavos de las mismas concupiscencias que ellos, y nuestro Dios es el que conoce realmente los corazones. No nosotros, ni tan siquiera nosotros conocemos lo perverso que es nuestro propio corazón. Esto está escrito en Isaías. Más perverso que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el que lo he creado, yo os conozco, no vosotros. Vosotros no sois ni capaces, dice él, de ordenar vuestros caminos. Por eso dice, pon toda tu confianza en el Señor y reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas, Él
Él. Fíjate, hasta ese punto nos anulan. Y de hecho llega un momento en que tenemos cierto temor de no incluir nada nuestro a lo que va haciendo Dios en nosotros en Cristo. Esto es maravilloso para nuestro Dios. Y esto se puede hacer desde el primer día que uno lo cree, como un niño de pecho. Y ciertamente encaja en la palabra como una pieza de puzzle perfecta. Perfecta. Uno no tiene que estar 10, 15 años. Es cierto que vemos en las Escrituras que, en fin, todos los hombres, por su debilidad, tuvieron un proceso, como Abraham, permitiendo que el padre saliese con él cuando Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. Y cómo después atraviesa y se lleva a Lot. Y todo esto es un problema. Y cómo mismo estando ya en el territorio, hay un tiempo en que se va para Egipto y allí tiene que mentir y allí tiene que hacer un montón de mentiras hasta que es reprendido por el propio rey de Egipto y termina otra vez en el mismo sitio de donde salió. Esto ha ocurrido muchas veces en nuestras vidas. Nuestro Dios ha tenido muchísima paciencia con cada uno de nosotros hasta que mansamente hemos creído que ciertamente en nosotros no podíamos alcanzar esa redención y que teníamos que vestirnos de Cristo. Y esto está escrito en todas las páginas de la Escritura, es decir, desde el principio, acordaros que el hombre se ponía aquellas hojas de higuera para taparse y nuestro Dios, en cambio, le vistió con túnicas de pieles. ¿Entiendes? Y para haberlos vestido con túnicas de pieles, tuvo que matar al animal del cual sacó la piel para revestir a Adán y Eva y que estuviesen calientes y satisfechos en un mundo tan cruel como el que irían a vivir. De manera que todo esto son tipos de la obra que ha hecho Dios en Cristo en nosotros. Y si alguno tiene falta de sabiduría, como tenemos todos, le pedimos a Dios que siga iluminando nuestro entendimiento, que siga haciendo su obra, que acabe, porque es maravillosa. Dígote que esto sí que va en aumento. Cómo Él se engrandece en nosotros, cómo se engrandece Cristo, cómo se engrandece el propósito que Él lleva a cabo. ¿Entiendes? Sin tener en cuenta al hombre. Siempre que tuvo en cuenta al hombre, se atrasaron sus procesos, se atrasaron sus proyectos y Él tiene paciencia. De hecho, Él dice que está siempre listo para mostrar su misericordia y es muy lento para la ira. Y la ira es muy lenta, pero llega. Y eso es lo que estamos leyendo en el Apocalipsis, las 7 plagas postreras. Pero hasta que Dios hace esto, ha tenido una paciencia enorme, dejando al hombre sin excusa de que él no puede. Es genial, por tanto, no se extrañe que siga habiendo estas religiones, que siga habiendo estas denominaciones, que sigan diciendo que hay más libros, que los musulmanes tienen un libro que dice lo mismo que la Biblia, y que no sé qué, y que, bueno, pues no sé, es genial poner los ojos en nuestro Padre, porque mismo en toda es ese discernimiento, por eso dice que nuestro Dios, que su palabra y su espíritu de revelación y sabiduría es una espada de doble filo, es porque es ella la que va haciendo la disecación de literalmente todo. Si nos ponemos nosotros a disecar las cosas, otra vez, vamos a caer en muchas confusiones, pero no, ya aprendimos a ser, en ese sentido, niños de pecho en sus brazos. Y ciertamente, siendo niños de pecho en sus brazos, Él es el que nos va llevando a madurez en Cristo.
y se va engrandeciendo. ¿Qué sucede entonces? Que se va engrandeciendo él y siempre empequeñece al hombre, a nosotros primeramente y a toda la humanidad. No hay justo ni uno solo, dice él. Y cuando aprendemos esto, pues claro que sí, mansamente nos vestimos de Cristo. No cuesta nada. No cuesta nada. Excelente, Juan. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Un compartir? Bueno, muy bien. Entonces, no tenemos a Sara ni tenemos a Sandra hoy. No, señor. Muy bien. Es genial, porque cuando estamos dos, él dice que Sí. está al medio de nosotros, sí es verdad. No, es maravilloso poder entender todas estas cosas que son tan actuales y porque todos alrededor tenemos una persona o que nos quiere evangelizar con gran celo. Y entonces es muy bueno ir aprendiendo en la práctica, quedarnos reposados en Cristo y que Dios hará. Es poderlo hacer, ¿no? En los pensamientos uno aquietarlos y dejar que Dios trabaje. Bueno, no sé, entonces, ¿alguien más desea participar? ¿Tú quieres decir algo más, Juan? Bueno, estaba pensando, es que todos tenemos a alguien que nos quiere evangelizar, es verdad. Yo siempre recibo la comunicación de alguien que fue mi coordinador en España, en el camino. Tuvimos una gran relación. Después, en fin, él continúa amando a Dios, continúa. Y hay muchas cosas que yo leo, lo que manda, lo que me envía. Entonces, me sirve mucho para ver ciertamente, pues, qué dice nuestro Dios, examinarlo todo y retener lo que es bueno, qué es lo que es bueno, lo que Él nos va diciendo en las Escrituras. Entonces es muy bueno porque Él está predicando, por ejemplo, el reino de Dios, habla muchísimas cosas de ese reino de justicia que está para venir, está proclamando la segunda venida de Cristo, está muy de acuerdo hoy en día y tiene un vídeo en internet que me pareció bastante bueno, cómo los dones de milagros y sanidades desaparecieron en Hechos 28 y el engaño, ciertamente, que es esto del hablar en lenguas. Expone muy bien en este vídeo que las veces que aparece el don de lenguas siempre fue entendible, no para el que hablaba, sino para los que escuchaban. Por tanto, ciertamente tenía una finalidad en cuanto a, en ese tiempo, aparecer. También está de acuerdo en que era el tiempo en que los judíos debían llevar el conocimiento de Dios a esas naciones. Recuerda que en Pentecostés estaban los partos, medos, elamitas, que eran judíos que estaban en la dispersión y que conocían esos idiomas, por tanto los escucharon hablar en lenguas y veía que glorificaban a Dios en un idioma que ellos no podían hablar porque desconocían, pero ellos viviendo en esos lugares. Está muy bien. Y me encanta cuando leo que hay cosas en las que estamos de acuerdo. Sin embargo, habla de que no cree en la salvación por gracia. Es decir, él confunde los versículos cuando nuestro Dios está hablando de que cada uno se ocupe de su propia salvación
y no ha conseguido ver que está hablando de la posición. Por tanto, el premio, la corona, que sí que está relacionada efectivamente al grado que cada uno se vista de Cristo. Y bueno, le escribí algunas veces diciendo, primero, que si nuestro Dios en Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que todo el mundo fuese salvo por él, ¿qué hacía él condenando a la gente en sus escritos? Sí, claro. Sí. Y ciertamente me respondió, me dijo que sí, que no lo haría nunca más, que... Pero, bueno... Pero sigue en el fondo haciéndolo. Sí, después él discrepa y llama idólatras y con palabras muy duras al que no vea solo la humanidad de Cristo. Eso es algo que me cuesta. También respondí y le dije eso mismo, ¿qué tipo de padre es aquel que manda a su hijo a la muerte y no se manda él mismo? Si un hombre terrenal era capaz de dar su vida por su hijo, en ese caso los hombres llegarían a ser más corajosos, tendrían más coraje, pero solo podemos entenderlo ciertamente si él, como está escrito en Filipenses, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de parte de esa gloria, no de toda su gloria, sino de parte de esa gloria, y se humilló haciéndose un hombre, haciéndose un siervo, y el siervo más bajo, hasta la muerte más baja. Esto me encaja mucho más. Ahí no me respondió. Me sigue enviando cosas, pero bueno, es verdad, no sé, tal vez tengamos todos uno que ciertamente pues podemos discernir, que nos va mostrando nuestro Padre. Y es genial porque son pruebas, es decir, ¿qué es lo que sucede? Pues que no va a ser porque me escriba aquí en la Prade o que me escriba el Papa que yo voy a quitar los ojos de mi Padre Celestial. Eso es algo que he aprendido a hacer y que ya... Total. Es cierto. No se lo permito a nadie, por tanto, pero es genial porque nuestro Dios dice que las mismas cosas que nos ocurren a nosotros le ocurre a nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, por eso sabemos el tiempo de tribulación por el que estáis pasando, porque lo pasamos cada uno. Por eso hasta en estos pequeños detalles vamos viendo que también suceden las mismas cosas. Sí, es cierto, Juan. Y pues ya para ir cerrando, y eso hablando de pronto de los creyentes que quieren a uno con celo convencerlo, pero cuando uno se va al otro lado, que somos aquellos que trabajamos con la juventud, con los más pequeños inclusive, ellos, entonces ya es la otra posición. Según ellos, entre comillas, son ateos. Y uno puede ver cómo el diablo ha hecho su trabajo, pero son ateos, ya lo normal es el uso natural, mujer, hombre, normal, o sea, normal. Eso es una forma de sentir, bueno, en fin, todas las cosas. Entonces, también como tú dices, uno puede ver cuán lleno de Cristo está, cuán lejos está, Dios lo ha separado a uno del mundo. Sí, entonces a veces el estar cerca de esas personas nos permite tener ese gran agradecimiento gigante para Dios y su misericordia para con nuestras vidas. Por la razón que sea, nos pudo ayudar a que entendiéramos y nos permite ver a dónde nos ha llevado y eso es fantástico. Entonces, es así.
Bueno, muy bien. Entonces, no sé si hay algo más que decir. Sí, solo para acabar, qué bonito esto que acabas de decir, porque ciertamente vemos este, esta permisión de la gente joven cada vez más. Sí. Y es increíble porque Moda. sí, hoy mismo estaba escribiendo, como digo, estoy en el último capítulo del estudio de los fundamentos de la verdad dispensacional de números y estaba hablando, voy a enviarlo mañana, acerca de ciertamente cómo Balaam hizo caer en la fornicación a todo Israel y eso trajo una mortandad impresionante y unas desgracias en Israel increíbles. Y es lo mismo que sucede en nuestros días. Hoy en día, nuestros más cercanos admiten toda esta perversión sexual de una manera increíble, como tú eres muy anticuado hablando de estas cosas, pero si eso es lo más normal, tienes que venir a la universidad y vas a ver las niñas con las niñas y los niños con los niños y todo eso es normalísimo y todo. Y bueno, es genial porque me hacía ver Charles Wells en su escrito hablando de Balaam y de la influencia y cómo vuelve a aparecer otra vez en el Antiguo Testamento, en el libro del Apocalipsis, y ciertamente el falso profeta es el que va a inducir en estos errores, es decir, la propia religión va a llevar esto consigo. Entonces nos hace ver cómo en Éfeso, la iglesia Efesio del Apocalipsis, que es la primera a la que se dirigen las palabras y los consejos de nuestro Dios a estar firme, dice, dejó mi primer amor. Dejaste tu primer amor. El primer amor es el amor a Dios. Y dice, aunque ciertamente aborreces la doctrina de los nicolaitas. Balaam y nicolaita es la misma palabra. Una es en hebreo y otra es en griego. Significa lo que se sobrepone al pueblo, lo que se le sobrepone. Y lo que se le sobrepuso a Israel con Balaam fue la fornicación con las hijas de los madianitas. Así mismo. Bueno, pues en la primera carta dice, dejaste mi primer amor, aunque aborreces la doctrina de los nicolaitas. Pero después en Pérgamo, que es la que viene a seguir, ya se permite a los nicolaitas en la iglesia. Que es ciertamente, es la misma degradación que se va llevando. Y la siguiente, que es Tiátira, la iglesia de Tiátira, tiene a Jezabel dentro de la iglesia que les enseña a fornicar con con la misma fornicación de los nicolaitas de Balaam. Es decir, la degradación de la iglesia que hemos visto, que aunque esté escrito al principio, pero ocupa los 7 años, va llevando consigo la misma degradación que el mundo. Y es lo que vemos hoy en día. Hoy en día, hasta en los círculos religiosos todos, esto es más que normal, eso es normalísimo, esto... No, es todo amor. Y así efectivamente se introducen las perversiones yendo de mal a peor y esto es la apostasía, esto es el alejamiento de nuestro Dios. Es más, ya para complementar ahí, de hecho muchas iglesias atraen a sus feligreses con el argumento de que aquí sí recibimos homosexuales, vengan, comunidad LGBT, bueno, esa comunidad. O sea, esa es una forma de tener más seguidores. Entonces sí. Sí, y más. Hoy en día está castigadísimo y puedes ser penalizado por el Estado por decir algo en contra de estas degradaciones. O sea que te quitan tu libertad
Claro. de poder expresar tu opinión acerca del asunto o qué es lo que dice Dios. Total. ¿Entiendes? O sea, eres homofóbico, eres sexista, eres apellidado de todas las cosas que nuestro Dios dijo que todos aquellos que quieran seguir a Cristo van a sufrir persecución. Bueno, pues ese es el tipo de adoración que va a exigir la bestia. Ese es el tipo de adoración que va además bajo pena de muerte, el que no la siga. O sea, que imagínate. De ahí que diga que los vencedores no fueron contaminados con mujeres. ¿Me entiendes? Tiene mucho por detrás, no tiene nada que ver que sean las mujeres las que contaminen a los hombres, cuidado. No nos fijemos en lo externo, sino que veamos la profundidad que tiene. ¿Entiendes? Veamos, no se contaminaron con ese tipo de ideas, no hay. No tanto con mujeres, sino con con la inmoralidad. Y es cierto, nosotros ahora como docentes, ni siquiera uno puede mirarlos así un poquito más porque enseguida se habla de discriminación y recibimos, o sea, eso es gravísimo. Uno de pronto ir a decirle a un muchacho que nada. Sí, fíjate. Nada, porque entonces ya nos abren un proceso por discriminación. Fíjate qué diabólico es que son los centros de educación. Correcto. De ahí que ciertamente, ya te digo, o sea, llega a ser como ahora se comenta normalmente, o sea, todos ya tienen un ejemplo de ese desvío en la propia familia, es decir, todos tienen este problema. Y lo que es cierto es que siempre es causa de un conflicto tan grave familiar en que se destruyen familias enteras, porque no es lo que viene primero, lo que causa la destrucción, sino el resultado de todo esto, lo que causa en la propia persona en sí, primeramente, y lo que causa en los que están más cercanos y la destrucción que esto trae consigo a unos niveles que no nos hacemos ni idea, pero eso es la progresión, ciertamente, que va junto con la religión, así mismo. Y los poderes políticos estipulan las leyes, como esta última que ha habido ahora en España y aquí en Portugal. Un niño con 14 años puede perfectamente decidir que quiere cambiar el sexo y no permisos de padres. No tiene que tener el permiso de sus padres. Esto ya está legislado. No. O sea que son todos los escenarios que vemos, ciertamente, que nuestro Dios de esta manera radical va a hacer con que toda esta venda se destape y venga el reino de justicia de nuestro Dios en el milenio. Bueno, muy bien, ha sido una gran noche y como siempre la gloria sea para nuestro Padre, nuestro entendimiento en esa pequeña luz. Gracias, Juan. Ha sido de mucha bendición. A todos, entonces, una gran semana. Qué bueno juntarnos en el nombre del Padre, sí. Entonces, que tengan una gran noche. Nos estaremos viendo. Gracias, Amparito. Bueno. Gracias, Juan. Que tengan Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.